Bienvenidos al Estudio Galatea. El programa de hoy va dedicado al Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Allá vamos. Yo, un perro verde. Bienvenidos a Yo, un perro verde. Antes de comenzar el programa, voy a dar siempre, como siempre, paso a Noelia González del equipo Psicoorienta. Un aplauso para ella, por favor. Nuestra psicóloga y orientadora. Y como invitada especial viene Olga Eras, que no le gusta mucho su nombre. No. Es maestra en educación primaria y especialista pedagógica terapéutica. Empiezo. En pedagogía terapéutica, ¿verdad? Así Pete. es. Pete. Vale. Me ha costado hoy el día de hoy, me estoy costando mucho, lo siento. Es que entre la selva, que hemos empezado así, pues no me oriento. Así que nada, ¿no? Y si quieres, pues eso, cuéntanos el tema y vamos viendo. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el Día de las Personas con Discapacidad. Porque el 3 de diciembre se conmemora este día. ¿Por qué se conmemora? Porque en 1992 las Naciones Unidas decidieron que las personas con discapacidad tenían que tener un día. ¿Por qué razón? Porque a nivel social, laboral, educativo, sigue habiendo mucha desventaja para este colectivo. ¿Qué se celebra hoy? Pues no es celebrar, es más visibilizar. Visibilizar que las personas con discapacidad siguen teniendo esta situación. ¿Qué ha pasado con el término de discapacidad? Que antes hemos estado hablando de si discapacidad es correcto o no. Pues que a lo largo de los años, en función de cómo la sociedad ha ido abriendo paso y mirando un poquito más de cerca a este colectivo, la evolución del término también ha evolucionado gracias a lo que sea. Uh-huh. Porque antes este colectivo era el colectivo de disminuidos, retrasados, subnormales, ¿no? Y ahora ha ido evolucionando el término a palabras más apropiadas. Ahora estamos a caballo entre la discapacidad y la diversidad funcional. Dependiendo de dónde te muevas, se ubica más en la discapacidad o en la diversidad funcional, pero ahí estamos, ¿no? Hemos ido evolucionando y demás. ¿Y qué se entiende por discapacidad? Pues al final son una serie de deficiencias, según pone en la definición. ¿Deficiencias en qué sentido? Pues intelectuales, auditivas, visuales, motóricas, todo ese conjunto de posibles deficiencias a nivel físico, y luego tenemos las limitaciones en la actividad y la participación, que esto es un gran cambio que se ha ido produciendo a lo largo de los años en el que se mete el factor social, ¿no? El contexto como factor limitante para la interacción de estas personas con el entorno, ¿vale? Entonces yo ya he soltado aquí la base y ahora me gustaría que Olga nos contase un poquito, porque ella trabaja en un centro de educación especial y creo que como su trabajo y su día a día es en este sector, es la que mejor nos va a dar su punto de vista. Vale, gracias, Noelia. Bueno, yo voy a aclarar primero el término que antes ha dicho Sergio al presentarme, que es el de pedagogía terapéutica. Esto es una especialidad dentro de la rama de la educación, en mi caso de la educación en primaria, y significa que el tipo de alumnado que yo tengo siempre va a tener un diagnóstico de algún tipo de trastorno o de necesidad educativa especial. Por tanto, mi participación en los colegios o incluso en los institutos siempre va a ir ligada a personas, a alumnos, con un dictamen, que es un documento que refleja todas sus características personales y también a nivel cognitivo y a nivel físico, si las hubiese. Entonces, recopilando con lo que ha dicho Noelia en esta breve presentación de la discapacidad, sí, mis alumnos, algunos de ellos presentan discapacidad asociado al trastorno que tengan. Entonces, me ha parecido interesante lo que has dicho de que ahora mismo ese término está en evolución, porque la sociedad tiende a cada vez decir menos discapacidad, sino a utilizar más la diversidad funcional, que es un término más inclusivo o incluso más natural, porque al final
todas las personas que convivimos en este caso en nuestra sociedad tienen algún tipo de necesidad en algún momento concreto de su vida o a lo largo de toda ella, pues porque han nacido con algún déficit y entonces requieren una serie de ayudas. Por tanto, es más diversidad funcional. Pero bueno, el término viene acuñado de hace ya 30 años y para que cambie pues se necesita un poquito más de recorrido. ¿Lleva 30 años el de diversidad funcional? No, llamándose discapacidad como tal. Entonces, respecto a lo que decía también Noelia de mi trabajo y demás, sí es cierto que yo he estado en un centro de educación especial, no actualmente, porque mi perfil de profe puede estar en un cole ordinario, por así decirlo, en un CEIP, en mi caso, que soy maestra de la pública. Entonces, puedo estar en un cole de educación primaria, en un instituto también como un profesor que ayuda al resto de profes que dan allí sus materias, o en un centro de educación especial, que eso digamos que es como la característica más relevante para esto. Entonces, en un centro de educación especial, el perfil de los niños, todos tienen discapacidad y bien puede ser a nivel física, a nivel psíquica o cognitiva o una mezcla de ambas. Y eso pues se tiene que ir revisando y se tiene que ir valorando por diferentes especialistas, entre ellos también orientadores, que la función de un orientador en un centro de educación especial es básica. Vamos, o sea, súper importante. Yo quería preguntaros, por orientarnos, porque estoy hablando mucho de esto, pero como que no lo tengo muy claro porque tengo como ligeros recuerdos de que hay 3 maneras, ¿no?, de educar a una persona que tiene este tipo de características, ¿no?, de diversidad funcional, que es la de un centro, como tú has dicho, especializado. Es que no sé cuál es la otra, que le metes en un centro ordinario, por así decirlo, no sé si hay varias. Sí, los centros ordinarios, luego están que los ordinarios tienen pues el apoyo de los PTs y los AL o de los equipos específicos, los orientadores. Luego están los centros de escolaridad preferente, que son pues los centros que ahora pues tienen un aula TGD, un aula TEA, ¿no?, es para que nos entendamos, o un aula o alumnos motóricos o visuales, ¿no? Y tienen ese centro de escolaridad preferente porque tienen recursos para ayudar a estos alumnos a conseguir sus objetivos curriculares. Y luego están los centros de educación especial. Eso es la fotografía que hay ahora. Eso es. Hacia dónde quiere evolucionar eso es otra... Es como el esquema organizativo que ahora mismo tiene el ámbito educativo para ir llevando a esos alumnos. Entonces, en mi caso, y no sé si en el caso también de Noelia, o ella lo conoce a través de experiencias propias o de compañeros de profesión, yo he tocado los 3. ¿Ah, sí? Sí, porque he estado en un cole ordinario, infantil y primaria, como maestra de pedagogía terapéutica. Tenía a mis alumnos con diferentes diagnósticos. Algunos de ellos, pues a lo mejor con un con un TDAH y esa necesidad de tener un recurso como PT, y otros pues con otros diagnósticos, pero sin más, por así decirlo. Luego, en un centro de educación especial, como ya he dicho anteriormente, en el cual el perfil de los PTs es el de ser tutor, o sea, somos los encargados de un grupo de alumnos que tienen un máximo de niños, o sea, no es todos los que quepan en el aula por las características y tal. Pero bueno, eso ya sería meterse en legislación, que no va al caso. Y luego la tercera opción sería las que dice Noelia, de los centros preferentes, que pueden ser visuales, motóricos, y luego las aulas TEA. Que o sea, un centro, como decís, ¿cómo se llama? ¿Has dicho? ¿El centro este? Es ordinario. No, preferente. De escolarización preferente. Es un colegio ordinario, normal y corriente. Lo que pasa que dentro de su nomenclatura le otorgan esa palabra de preferente porque los recursos que tienen personales, es decir, los profesionales que trabajan allí, están capacitados para poderles dar una respuesta educativa adecuada. Entonces, o sea, imagínate, yo estuve en un instituto de secundaria que tenía un aula preferente de alumnado, las aulas se llaman TGDs, porque también el término habría que darle un aire,
Pero son unas aulas de autismo. ¿Por qué está mal TGD? Porque es trastorno generalizado del desarrollo, que es la etiqueta diagnóstica que se daba antes. Ahora ya está el trastorno del espectro del autismo, entonces, pues eso. Entonces, esos centros tienen ese aula que tiene un maestro PT, un maestro AL, que se encarga del funcionamiento del aula. Y luego se hacen como programas de inclusión, integración, ya eso como lo queramos llamar y como entendamos el término, de estos alumnos en las aulas ordinarias. Entonces, tienes clase de matemáticas a lo mejor en el aula TEA, porque tus contenidos están mucho más adaptados, curricularmente necesitas cierto tipo de ayudas, pero luego en otras asignaturas pasas al aula de referencia y te vas con todo tu grupo clase y estás compartiendo espacios, compartiendo profesores y un poco interaccionando. No es como el término a caballo entre el centro de educación especial, que están en un centro, por así decirlo, hay solo chicos o chicas con discapacidad, del tipo que sea. En los preferentes están pues los dos, el ordinario y ese acercamiento a la discapacidad. Vale. ¿Te ha quedado...? Sí, y vosotras, o sea, ¿son necesarios los tres? ¿Están bien? ¿Hay unos mejores que otros? Yo ahí tengo algo que decir. Es que... Dilo, Olga. O sea, me refiero, hace poco no sé si salió una propuesta... La ley CELA. De quitar... Es que por ahí va. Ahí vas, ¿no? Entramos en la ley ya, entonces, ¿no? Vale. Digamos que el modelo educativo de inclusión de todo tipo de alumnado tiende precisamente a que compartan todos mismos espacios, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, lo que proponía en este caso nuestra comunidad era que en los centros, en los coles normales, por así decirlo, todos los alumnos también con diversas discapacidades también estuviesen ahí. Pero para hacer ese trasvase de todos esos niños se tienen que hacer una serie de cambios a nivel estructural, a nivel organizativo, a nivel de recursos de personal que nadie se ha planteado, porque está mucho mejor decirlo como una idea súper innovadora y súper guay. Entonces, la existencia de los centros de educación especial tendría que tender a la desaparición para que se hiciese una simbiosis con los colegios ordinarios, pero para eso se requieren pues eso, muchos parámetros. Entonces, la idea está muy bien, es muy bonita, pero yo no sé hasta qué punto utópica. Y además esa simbiosis también pasaría con los alumnos, ¿no? Porque claro, tú dentro de otro tipo de características de otras personas eres más, lo ves más, empatizas más, lo respetas más o aprendes al menos a respetarlo más. Y luego las otras personas, los de los centros de educación especial, aprenden a sociabilizar de otra manera también distinta, ¿no? O sea, al final... Claro, a ver, si la idea es ideal, ¿no? O sea, al final es una educación para todos, un diseño universal de aprendizaje en que cada alumno le expliquen, aprenda, o sea, su proceso de enseñanza-aprendizaje sea propio y único. ¿Para qué se necesita para eso? Pues que se destruya el sistema educativo según se conoce y se vuelva a construir. O sea, tú no puedes ahora mismo en un centro, un instituto normativo, adaptar todo ese centro a motóricos, visuales, auditivos, TEA, discapacidad intelectual y suma y sigue. No hay recursos ni físicos ni personales. O sea, si ahora mismo en un instituto hay un orientador para 1000 alumnos, orientador y medio, imagínate si esos institutos tuviesen además todo ese sistema de integración que necesitas. Un montón de recursos. Entonces, claro, la idea es lo que dice Olga, está muy bien plantearla, es muy bonita, pero la realidad es otra. O sea, la realidad es que ahora mismo los centros de educación especial están especializados para que estos alumnos progresen a sus ritmos y demás. ¿Pero por qué? Porque tienen unos profesionales que están todo el rato con ellos. Entonces, eso si lo quieres llevar al centro ordinario, pues echa cuentas de todo lo que hay que hacer. Entonces, bueno, es un poco... O sea, está muy bien la idea porque al final es que desde pequeños se vea la diversidad como algo natural, pero... ¿Pero creéis que es posible? No me refiero de manera gubernamental, sino de que un niño a lo mejor, no sé, vuestra experiencia, ¿no? En el máximo grado de esa diversidad funcional. Digamos que como yo ahora mismo trabajo precisamente en uno de los modelos que habéis estado comentando antes, de esos 3 modelos, yo soy tutora de un aula TEA. Entonces, mi trabajo muchas veces requiere
hacer una intervención con mi alumno X dentro de su aula de referencia. El aula de referencia significa el grupo al que pertenece el niño, segundo de primaria, pongamos. Sí. Entonces yo las metodologías y las formas de enseñanza que utilizo con ese niño las intento hacer un poco extensivas al resto, porque hay muchas veces que se necesitan hacer cosas en clase, pues que son trabajos en equipo o cosas así. Entonces todo el mundo se beneficia de ello y prácticamente no hay diferenciación a la hora de adquirir conocimientos. Y yo se lo digo a sus propios tutores, digo, si esto ha funcionado con nuestro alumno tal, digo, se podría hacer extensivo al resto. Sí, tal. Lo que pasa que es muy cómodo trabajar como siempre. Ya. Claro. Lo que hablábamos en los otros programas, ¿no? Inmovilismo. El no cambiar, ¿no? Efectivamente. Sí. Y luego ya no solamente en el plano educativo. Yo que sí que vengo del empleo con apoyo, sí, hasta que terminan todos sus estudios, la educación básica obligatoria, ¿no? Que es la que se trabaja en los centros de educación especial, luego pasas a los programas de transición a la vida adulta y luego llega el momento de o el centro ocupacional, los centros de día o el empleo. Pero es que esto es lo mismo. Yo he estado trabajando en empresas que lo que tienen es un morro que se lo pisan. O sea, venden el proyecto como algo súper chulo, pero lo venden porque ellos están ganando una subvención por tener a esa persona allí y encima les mandan a hacer cosas que realmente les encasillan en, claro, como tiene discapacidad no puede hacer nada, no, perdona, sí puede hacer, porque para eso tiene un profesional que va con él, le enseña, aprende todo lo que tiene que aprender para poder ser autónomo dentro de la empresa. Pero hay empresas que sí, otras que no, y es difícil. ¿Te has enterado, Noelia, a colación de esto, esta última semana, que nuestra querida ministra de Trabajo quiere quitar esas subvenciones a las empresas que contraten personas con discapacidad? Pues no me había enterado. Pues y ya te has vivía enterado. más feliz sin saberlo, la verdad. Pero, porque entonces no van a contratar a nadie. Tristemente. Claro, a lo mejor no es el método pagar, ¿no? Si dices tú que se aprovechan de ello, a lo mejor no es la manera de hacerlo. Ya, pero las pocas empresas que hacen eso es porque van a recibir una subvención. No, o sea, no, a mí me ha pasado de estar eso no tengo duda. en empresas súper grandes en las que la propia entidad que manda a sus chicos o chicas a trabajar, a nosotros, a los de empleo con apoyo, nos mandaba la entidad, no la empresa. O sea, el dinero que se llevan, se lo llevan para ellos. No, en ningún momento pagan a los preparadores laborales para que formen dentro de la empresa a... ¿Sabes? Sí, pero me refiero que esto es como lo otro que habéis dicho, que es empezar la casa por el tejado. Es decir, no puedes meter a niños, instrumentalizar y dar todos los materiales necesarios para que un centro pueda educar a este tipo de personas con estas características, pero no puedes obligar a las empresas a lo mejor con dinero. O sea, a lo mejor tienes que hacerlo de otra manera, como crear cuotas necesarias que tiene que cumplir la empresa para que, de ciertos trabajadores para que se integren. Y a lo mejor es lo que dices, no puedes quitar la subvención sin dar otra alternativa, ¿no? Sin preparar a las empresas para ello. Pero es que todo eso, Sergio, tú piensas que si nuestra sociedad es piramidal, entonces, en el sentido de que vamos adquiriendo nuestros conocimientos y nuestra forma de interactuar desde pequeños y hacia arriba. Entonces, si tú desde pequeño te estás moviendo en un círculo de personas con diferentes capacidades, tú eso lo normalizas, ¿a que sí? Entonces, cuando vas creciendo y vas realizando tus estudios o empiezas en el plano laboral y tienes compañeros con alguna diversidad funcional, lo normalizas, ¿a que sí? Entonces, cuando llegas a un momento de tu vida en el que a lo mejor tú creas una empresa o te asocias con alguna otra persona y tienes que emplear a gente, ¿a que no haces distinciones? Pues ya está. Claro, pero me refiero... Sí. Ole. Totalmente de acuerdo. Y por eso es necesario quitar los centros de educación especial, ¿no? Por así decirlo. Para que esa gente empatice y sepa respetar y comprender, ¿no? Claro. Pero pues hoy me digo que a lo mejor es necesario que obliguen a las empresas de alguna manera, a ciertas empresas, a ciertos trabajos, a contratar a cierto porcentaje de personas con... Yo lo que creo es que las personas que deciden sobre estos temas deberían ser personas que entiendan sobre estos temas.
No, eso está ¿Vale? claro. Porque que estén ahí. Claro, o sea, que sí, que está muy bien, que cada 4 años cambiemos de ley en educación, está fenomenal. O sea, para nada desbarajusta todo el rato todo lo que se consigue y todo lo que... Para nada. Entonces, si dentro de este desbarajuste que tenemos siempre, de que mi ley es mejor que la tuya, vamos a volver a modificarla y demás, no tienes en cuenta que no sirve de nada lo que estás haciendo, a no ser que te pares a pensar y te bajes a la base y veas lo que pasa en los centros educativos, no decidas. Porque, o sea, la gente sí, hemos sacado el protocolo de autolesiones de suicidio, lo que decíamos la otra vez, del acoso escolar. Pero es que tú estás viendo lo que está pasando en los centros. ¿Tú crees que sirve de algo ese protocolo? ¿No crees que a lo mejor necesitamos más gente o más recursos? Yeah. Entonces es como todo lo mismo. Pues en la educación especial, igual. O sea, si tu maestro PT en un instituto tiene 20 y pico alumnos con necesidades, los va a atender de la mejor manera que pueda. Pero a lo mejor si tuvieses 2 o 3, que podéis hacer grupos más pequeños, estos alumnos estarían mucho más atendidos. Y podrías tener otros perfiles dentro de un centro ordinario. Pero si no ponemos dinero para esto, ¿qué queremos? Entonces, como las empresas es igual. Las empresas, yo las únicas empresas que veo que hacen cosas, o sea, Mercadona, todo sin gluten. ¿Por qué? Porque dentro de la familia del dueño de Mercadona hay alguien celíaco. Fin, la Warner tiene un montón de empleados con discapacidad. ¿Por qué? Porque el hijo del dueño de la Warner tiene discapacidad. Y esto funciona así. Cuando lo tienes en tu casa es cuando dices, voy a hacer... porque estos chavales, porque yo estaba en la Warner y en la Warner lo tienen muy bien montado. ¿Por qué? Porque este señor, su familia o quien sea, tiene a un chico con autismo en su casa y sabe lo que puede hacer y lo que puede conseguir. Entonces, por eso confía en que pues, en su plantilla tengan personas con discapacidad. Pero claro, hasta que no lo vives y no lo ves, no te mueves. Y eso es lo que pasa en educación, que como no lo ven, es muy guay decir, no, es que se vayan los centros de educación especial poco a poco disolviendo. Ya, pero ¿y el resto y lo que hay detrás? O sea, es un poco complicado. Ya. ¿Te puedo hacer una pregunta personal, Olga? Sí, claro. ¿Por qué elegiste esta Yo no la elegí. especialidad? No. Me eligió, por así decirlo. Esto suena un poco a superhéroe, pero no. Mira, ¿sabes que tenía apuntado superhéroe? Sí. Del término de superhéroes que se le pone a estas personas. Bueno, de hecho, fue una pregunta que me hicieron en el examen de la oposición. ¿El cuál? Pues en el de la única que he Lo de hecho. no, Lo de por no qué cuál elegiste- oposición, eso. ¿Por qué elegí Vale. esta profesión y, bueno, en concreto más esta especialidad? Entonces, esto fue mi segundo año de prácticas, porque a lo largo del grado tienes que hacer varios periodos de prácticas en magisterio. Menos mal. Entonces, sí, o sea, no es solamente uno y se acabó, no, varios. Entonces era un periodo cortito de prácticas, como una semana y media o algo así. Pero llegué a un cole también público, y entonces digamos que hay algunos tutores que cuando les llega un chico o chica de prácticas, pues ellos se ocupan como del grupo clase un poco más general y dejan a los niños que necesitan algún tipo de ayuda o de apoyo con el de prácticas, cuando tendría que ser al revés, ¿vale? Pero bueno, entonces eso es lo que pasó conmigo, y tenía un niño en esa clase pues que su desfase curricular era como de 2 cursos. Quiero decir con esto que él estaba en tercero de primaria y tenía un nivel como de primero. De hecho, estaba empezando a leer, ¿vale? Y bueno, pues digamos que yo, sin saber muy bien cómo, le empecé como a enseñar, observando cómo era su modo de aprender, y básicamente pues hice como un trabajo con él que yo no sabía muy bien qué es lo que estaba haciendo, pero aquello funcionaba. Y la propia PT que tenía asignada, porque era un niño de necesidades, me lo dijo: jolín, es que fíjate, fulanito, todo lo que está avanzando, y es desde que estás tú aquí con él, no sé qué, tal. Y entonces eso como que hizo clic en mi cabeza, y en el siguiente curso podíamos elegir una especialidad en el grado. Y me aparecieron las palabras pedagogía terapéutica. Yo no sabía lo que era eso. Y dije, pues voy a probar.
y hasta hoy. Increíble, ¿no? Sí, ¿Recuerdas sí. algún momento así chulo que quieras Pues recordar? ese fue como el más gratificante, aunque no me di cuenta hasta años después Ya. que lo he visto así y tal. Y lo más gratificante es que mi relación con alumnos autistas ha sido prácticamente desde el principio, porque trabajé en un aula TEA cuando todavía no me había graduado, en unas últimas prácticas, que suelen ser las más extensas. Entonces ver cómo evolucionan de cosas que tú les estás enseñando o de metodologías que se utilizan específicas con ellos porque tienen otro modo diferente de aprender y demás. Tenía un niño que además lo voy a tener aquí siempre, que aprendió a hablar a través de aprender a escribir. O sea, el camino a la inversa. Ah, sí, qué Tú chulo. cuando naces y tienes personas a tu alrededor, tu familia y demás, pues te hablan y tú empiezas como a intentar vocalizar algo o a imitar sonidos. Sí, sí, sí. Eso digamos que son los prerequisitos del lenguaje. Bueno, pues en los niños con autismo hay veces que eso no se da. Entonces, a la hora de expresarse, no tanto a la de comprender, pero sí a la hora de expresarse, tienen ahí como un hándicap bastante grande, que eso es lo que les hace frustrarse y de ahí vienen rabietas y a lo mejor perfiles de autismo que todo el mundo puede tener un poco en la mente, de niños que la lían muchísimo. Y es por eso, por déficits en ese aspecto. Entonces hay algunos que cuando les enseñas a leer, además de forma global, no de la M con la A, ma, sino palabras directamente, lo aprenden de tal manera que a partir de ahí empiezan ellos a obtener lo que se llama almacén léxico, o sea, palabras que conocen y que son de su día a día y pueden empezar a expresarse con ellas. Entonces eso bueno. me pareció alucinante. Y todavía me queda por aprender, porque esto es día a día. Ahora que estás aquí, me viene súper bien porque hace poco hablé en un programa de que en la carrera de educación infantil hice un trabajo sobre los niños con TEA, con autismo, y que lo que más influía, el factor más importante para que un niño con TEA mejorase o avanzase o lo que sea, al final era que los padres aceptasen el diagnóstico. Bueno, es que Porque- ese es otro tema, porque- te daría para otro programa. O sea, como que no importaba tanto lo económico, que importa, no importa tanto a lo mejor el clima familiar, que importa mucho. No. Lo que más importa es que los padres dijesen, vale, tengo un niño con autismo, ¿cómo puedo hacer para mejorar todo Pues esto? eso desde mi perspectiva y también hablando con mi compañera en el aula, en las aulas TEA hay dos perfiles. Estamos los maestros de PT o de AL, de audición y lenguaje, que somos como los tutores encargados, y luego hay un perfil que es el técnico de integración social, que se encarga pues de la parte de autonomía de los niños, de sociabilización. O sea, digamos que somos como un equipo, un tándem. Y entonces ella, hablando de estos temas de las familias y el aceptar el diagnóstico y tal, pues tiene mucha más experiencia que yo y me contaba. Pero de ahí te puede decir más Noelia, porque hay diferentes fases por las que pasan los padres y son bastante parecidas a las fases de un duelo. Sí, ¿no? Y hay algunos que se quedan en una y En la no negación avanzan. y ya está. Sí, pero pero es verdad, si no tengo mal entendido, perdona, si quieres, que no hay ninguna prueba como tal para un niño con autismo, ¿no? ¿Prueba de qué tipo? Una prueba... psicodiagnóstica, como dices. un test médico, por así decirlo. Son varias las pruebas que les pasan. Tú cuando te coges el informe psicopedagógico, que es el documento en el que nos basamos para hacer otros a nivel educativo, hay muchas pruebas estandarizadas que se les pasan a nivel psicológico, pero no te va a salir una proteína en genético. un análisis de sangre que diga autista. Claro, es que eso es lo que poníamos en como no te dan este diagnóstico tan rápido porque tienen como una ruta de médico hasta que alguien le dice, mira, es autismo, claro. pues al final como que no saben muy bien a qué tenerse. De hecho, Pasan por muchas fases. De hecho, hay muchos niños sordos que se piensan que son autistas porque es que ¿En no me serio? hace caso, es que mira, le hablo y no me escucha. Es como, no, es que lo que pasa es que el niño tiene una deficiencia auditiva brutal y es que no es que no te prestes, es que no te escucha ni te entiende ni nada. Entonces, cuando tienes esa discapacidad auditiva,
tus procesos de comunicación, lenguaje y demás también se ralentizan y se ponen muy a la par en los primeros años con muchas de las características que presentan los niños y las niñas que tienen autismo. Qué curioso. Entonces, ahí llega un punto en el que es un tira y afloja de idas y venidas con voy a este médico, este especialista, llega al cole y de repente un maestro me dice, oye, es que me llama la atención esto de tu hijo. Entonces entran como en una rueda en la que, como dice Olga, cuando te dicen que tu hijo o tu hija tiene autismo o cualquier otro tipo de discapacidad, estás en el proceso del duelo, ¿no? Que hablamos con lo del diagnóstico, con Rubén, lo mismo, pues hay gente que se enroca en la negación. Y a mí me ha pasado de tener alumnos ya bastante mayores, en los que sus padres estaban emperrados en que se sacasen el título de la ESO. Sí o sí, una alumna del aula preferente, que sí, que se tiene que sacar el título, que lo de los asteriscos no lo entiendo. Los asteriscos son cuando tienen adaptaciones curriculares. Antes, creo que ahora con el cambio de ley ya no es así, pero antes sí tenían asteriscos a muchas adaptaciones curriculares y muy significativas, no titulaban como tal. Ahora eso ha cambiado. Ahora eso ha cambiado, que también es otra vaina buena. Pero a mí me decían, no, es que yo quiero que mi hijo titule, y es como, es que es mejor que tu hijo no titule. Porque con las características que tiene, si no titula por la vía ordinaria, va a tener un montón de recursos a su alcance para poder trabajar. Uh-huh. Todo el tema de empleo con apoyos, los centros ocupacionales... Pero si titulas, estás dando por hecho que tiene unos conocimientos y unos conceptos básicos que a la hora de trabajar te van a pedir y ese alumno o esa alumna no tiene. Entonces, trabajar la aceptación con padres que tienen una niña de 16 años... Si en 16 años no han aceptado, no lo van a aceptar ya. Y eso con la propuesta de que desaparezcan los centros educativos especiales, ¿eso cómo se quedaría? Y, como tú dices, ¿con distinta titulación o cómo? No, ahora todo es la misma, ¿no? A ver, es que estás uniendo dos conceptos que es difícil hacer esa relación, porque en los centros de educación especial tú no sales con ninguna titulación. Tú puedes estar hasta los 21 años. No, claro, a eso me refiero, que si desaparecen esos centros y todos pasan a centros ordinarios, por así decirlo, adaptados, Sí. la titulación que obtendría, eso se menciona... Pues es que se tendría que hacer un análisis de qué es exactamente lo que se haría con ellos, porque ellos no van a dejar de tener sus características y no van a dejar de realizar su escolarización de tipo educación especial, que es que hasta en los nombres es diferente. No hay educación primaria en centros de educación especial. Ya. Y tampoco en los colegios estás hasta los 21 años. En los centros de educación especial sí, porque hay un programa que precisamente se encarga de prepararles como para el mundo laboral, que es, lo decía antes Noelia, transición a la vida adulta. No tiene nada que ver con nada que conozcas. Claro, y en esos programas de transición a la vida adulta, depende de las necesidades que tenga ese alumno en concreto, se pueden trabajar desde voy a enseñarte a freír un huevo, voy a Tal cual. enseñarte a utilizar el transporte. Eso es, o sea, es que es otro mundo totalmente distinto. Entonces, el problema está en que ahora en los centros ordinarios los alumnos con necesidades que pueden tener perfiles de autismo determinados van a poder titular. Porque ya no hay esa línea en que los asteriscos te dicen, sí, has hecho todos los pasos, pero como has tenido adaptaciones significativas en todas las materias o en gran parte de las materias, tu título no es el mismo que tiene una persona que no ha tenido ningún tipo de adaptación curricular. Ahora con la LOMLOE lo que quieren hacer es eso, que se titule. Porque lo que buscan es titular y titular y titular. Y luego las consecuencias luego las veremos a largo plazo, como siempre. Porque eso es eso es mal, fatal, requete mal. Os voy a hablar de algo, un documental, no estoy muy seguro. Creo que era la 2. Sigo inventando, ¿vale? Pero bueno, el caso es que hablaba de la sexualidad de las personas con diversidad funcional, ¿vale? Evidentemente no se puede englobar a todas en el mismo, ¿no? Supongo que cada uno tendrá un proceso según las características que tenga. Sí. ¿Cómo la habéis vivido vosotras con personas de este tipo? Que falta educación. O sea, que es como un tema tabú dentro de la discapacidad. O sea, como si fueran seres asexuados. Sí, como si fuesen amebas, igual. Y es como no son amebas. De hecho, en la adolescencia te empiezan a demostrar que no son. Y que necesitan una educación y unas guías diferentes a las que a lo mejor tienes con un adolescente sin ningún tipo de discapacidad. Sí. ¿Existen las guías? Sí.
¿Sí? De hecho, hay mucho material, o bueno, bastante material en internet de profesionales de diferentes perfiles, o sea, no solamente educativos, sino también de terapia ocupacional, que se suelen ocupar mucho más de temas de autonomía y de no sé, a nivel de la persona, o sea, no solo en su ámbito de, pues eso, de colegio o lo que sea. Entonces, estos manuales versan sobre todo, por empezar de alguna manera, primero pues con procesos biológicos del cuerpo, de las mujeres, pues ponte la menstruación, cómo hacer, no sé qué, pero no se olvidan de los hombres, porque claro, también hay cambios a nivel fisiológico, a nivel hormonal y demás. Bueno, eso sería más o menos dentro de lo normal y que es algo que pueden incluso estudiar en el cole, en el instituto. Pero es que van un paso más allá. Es que hay manuales sobre la masturbación en hombres y en mujeres explícitamente, paso por paso, todo con un máximo respeto y dando también unas indicaciones de sexualidad positiva. O sea, de yo no puedo tocar a otra persona sin su consentimiento, a mí no me pueden tocar. Dónde puedo realizar pues esta masturbación, en qué lugares sí, en qué lugares no, de qué manera, qué hago cuando termino, cómo me siento, cuáles son las sensaciones que puedo tener. Entonces yo todavía eso no he tenido oportunidad de trabajarlo porque no he tenido un perfil de alumno pues que estuviese en ese momento, en esa necesidad. Pero existir existen. Es que justo te iba a decir que yo tuve una experiencia porque hicimos con unos campamentos y demás, pues que eran como unas carreras, entonces venían centros de educación especial, por ejemplo, y había una niña con síndrome de Down y estaba como en un estallido sexual, ¿vale? Entonces conmigo estaba, bueno, pues era una locura, ¿no? Entonces la mujer me lo estuvo explicando, la maestra, nada, no sé qué, es que estaba en este proceso, etcétera, ¿no? Y me contó que una antigua alumna se había escapado del centro y vino embarazada. Porque una persona pues aprovechó de ella. Pero es por, o sea, es que al final es la base de la educación. Claro. Igual que habría que tener educación sexual y emocional desde bien pequeños para hacer las cosas bien, con las personas con discapacidad igual. A mí me pasaba que en el centro ocupacional, claro, el concepto de pareja también es muy curioso. O sea, la gente, las personas con discapacidad que están muy trabajadas, en este sentido yo trabajaba con discapacidad intelectual. Entonces, tenían parejas desde hace un montón de años y una pareja, pues como la tienen los demás, igual, con el mismo proceso. Pero había otros que el concepto pareja era, no, es que esta es mi novia, pero mi novia hoy, mañana es otra y tal. Entonces trabajábamos mucho en el centro ocupacional con la educadora social de, a ver, no puede ser tu novia hoy, mañana no y pasado sí. O sea, vamos a trabajar estas cosas. Entonces, pero claro, si nadie se las explica, pues él decía, no, si mi novia puede ser tú también. O sea, como diciendo, aquí puedo tener las novias que quiera. Ya. Claro. Y con el tema de la masturbación igual, nosotros en el ocio, cuando nos salíamos los fines de semana, de repente, pues eso, les escuchabas y eran contextos en los que no podían hacer y tienes que pararte a sentarte a hablar con ellos, a decirles, no, es que este no es el momento. Luego, si quieres, generamos un espacio en el que tú estés tranquilo, tal, porque al final son personas que están en un estallido en el que lo necesitan, porque si no, es muy malo lo que viene después, las consecuencias. Entonces, Coartarlo. Pero tienes que trabajar hasta lo más... lo que tú pensarías que no tienes que trabajar, ¿no? O sea, tienes que abrir la perspectiva para... Vale, esto yo lo doy por hecho, pero a lo mejor la otra persona no. Vamos a trabajarlo igualmente. Si ya lo sabe, pues lo hacemos más rápido. Pero tiene que ir desde la base total. Entiendo. Pues aquí viene la polémica. Ahora que hemos entrado en este contexto de que son seres sexuales, bueno, habrá quien lo haya y quien no, pero hay que tratar esta de manera educacional. ¿Qué pasa con los que no pueden? ¿A qué te ¿A qué te refieres? refieres? Masturbarse. Los que no pueden masturbarse, por ejemplo. Los que no pueden calmar ese sentimiento sexual que tienen, ¿qué se hace con estas personas? Porque el documental que digo, que es donde entra la polémica, era sobre una terapeuta sexual. Básicamente lo que hacía era pues masturbar a las personas y venían a centros para que lo masturbasen directamente. Entonces hubo una corriente muy grande que al final las llamaban de todo a esas personas, a las trabajadoras de ahí, las llamaban de todo, o trabajadores, no, ni hombres y mujeres. Y entonces yo tengo una dualidad de pensamiento de que está bien y que está mal. Yo escuché de todo por internet, por Twitter,
y no creo que haya nada correcto. O sea, creo que es muy complicada para las personas que quieren masturbarse o lo que sea y no son capaces. Y no sé si está bien que una persona haga eso. Entonces, es muy complicado y donde entra la polémica, y os he dicho, viene polémica. Pues a eso me refería. Pero porque exista ese perfil profesional. Básicamente le llamaban que eran prostitutas, ¿sabes? Básicamente. O hombres, o como se diga, prostitutos, me da igual. Hombre, tú cuando pagas, hay un intercambio económico y recibes un servicio sexual, desde tiempos inmemoriales se llama prostitución. Pero si es con un fin más de algo no terapéutico, pero sí de necesidad biológica imperiosa, porque tus características físicas pues te impiden llegar a tus genitales, pues yo eso no lo veo malo. A mí lo que me molesta de esto son las personas que lo hablan con todas las certezas del mundo. O sea, si tú no estás en esa situación, no opines. O sea, puedes opinar, pero sin creer que tienes la razón en todo a mí lo que hablas. más me jode, y lo digo así con toda la rabia, es que las personas con discapacidad que son unos depravados. A ver. Ya. Si a ti no te hubiesen educado o tú tuvieses determinado tipo de problemas para entender algunas cosas que ocurren en tu contexto, a lo mejor tú también serías un depravado, según tus términos, ¿no? Entonces, es como, no puedes hablar así sin saber. Es como, esto va todo con una perspectiva amplia de... ¿Qué? Termina. Es que está muy cabreada Olga, ¿eh? No, pero No, es que es verdad. no es o sea, tienes que... primero, no utilizar esa palabra porque es errónea. Y lo segundo, a lo mejor tú has tenido una educación sexual distinta o tampoco tienes una buena educación sexual y estás haciendo las cosas mal sin tú saberlo, que también ocurre. Pero abre el A lo mejor si a esta persona que tú consideras que es así, te sentases a hablar con ella o a entenderla, no pensarías así, Ya. ¿no? Yo ahí voy a añadir otra cosa, que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que cada uno tiene su bagaje cultural, familiar y demás, pero, y ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo, entiendo que se pueda todavía decir, es que los discapacitados o lo que sea, es que son unos depravados. Bien, ¿por qué dicen eso? Si tú te remontas a las instituciones psiquiátricas de principios de siglo, todo el mundo tenemos en mente esos hospitales prácticamente terroríficos, que de hecho han estrenado hace poco una película basada en una novela con mucho renombre. Los renglones torcidos de Dios. Eso, ahí publicidad. Total, que esas instituciones, ¿qué tipo de personas tenían allí internas? Bueno, pues unos perfiles que eran como bastante aterradores, porque los trataban de esa manera, a pesar de que muchos de ellos pues no tuviesen tanto problema. Entonces, el perfil que le llegaba a la persona que estaba en la calle era pues algo, poco inhumano. Entonces, en el terreno sexual, también era algo como, atroz. El problema es que, que es una evidencia científica, los procesos hormonales de las personas con discapacidad, amén de otros de desarrollo, son diferentes, precisamente porque tienen una discapacidad. Entonces, cuando pasan de la etapa de la infancia a la adolescencia, ahí hay unos cambios que todo el mundo conoce, pero en ellos se suelen acrecentar, se suelen, como dar un poco más de intensidad, y normalmente a todos pues les suele coger esa vía sexual y es como boom, de repente un fogonazo. Entonces, ¿qué sucede? Que ante ese descontrol hormonal, si ellos no tienen una guía y una persona que les vaya enseñando, pues obviamente sale eso a borbotones. Y esa es la imagen que han estado dando pues estas personas a lo largo de mucho tiempo, y de ahí el comentario de son unos depravados, son unos acosadores, o mira no sé quién que está todo el día tocándose en público. Esa es la razón. Entonces hay que hacer como una especie de educación a todos los que no tienen discapacidad y explicarles esto, es decir, no.
no vas a utilizar esos términos, como tú bien decías, esto tiene esta explicación, me vas a escuchar desde el ámbito científico y ahora vamos a cambiar la forma de ver a estas personas. Y en lugar de, oh, Dios mío, pues ver qué es lo que puedo yo hacer desde mi posición. Esa es la historia. Derribar estigmas, que es que lo hablamos mucho aquí. Pero desde el habitualmente. conocimiento, no porque lo digo yo. Sí, a sí, mí sí. mejor va mucho eso del porque lo digo yo o porque esto es así. Explícamelo, como si yo fuera una persona que entiende las cosas, que lo soy, y luego yo ya reflexiono. Eso es. Bueno, la síntesis de esto es que no se han querido mojar con lo que les he preguntado. Sí, Sí. yo sí me he mojado, lo que pasa que no me has Con las escuchado. terapeutas sexuales. Sí. Ah, verdad. Claro, te lo que- repito si Sí, por favor, quieres. repítemelo. Vale. Desde la perspectiva profesional, yo no veo que sea un perfil que haya que denigrar ni que haya que hacerle ningún tipo de crítica, porque entiendo que su labor es como un servicio a la persona que lo está necesitando. O sea, no hay sentimientos ahí de lujuria ni de algo así que puedas pensar un poco turbio. Me refiero de esas personas terapeutas hacia los que lo solicitan. Y respecto a los que lo solicitan es por una necesidad, por algo que ellos no pueden realizar y que bueno, su cuerpo lo está requiriendo y a lo mejor han estado durante mucho tiempo reprimiéndose, pero es algo a lo que tienen que dar salida. Otra cosa es que ya lo tomen como un hábito y ya empieces a hablar tú ahí de, bueno, es que te has enviciado mucho a esto, no lo requieres tanto como tal, pero es un poco como el personaje de aquella película de un señor que estaba en una silla de ruedas, que tenía un cuidador que era un chico negro. Intocable. Ese señor había estado en esa posición sedentaria durante toda su vida o desde que tuvo un accidente, no recuerdo bien, y hay una escena en la cual pues están con unas chicas que sí, obviamente a ellas sí les han pagado y demás, pero él dice, bueno, es que la única zona donde siento algo de placer o mi zona erógena son las orejas. Pues, ¿qué problema hay? Pues Claro. que entras en el terreno de pagar a alguien por Ahí en ese, satisfacer. Ya, pero en es ese que tú aspecto fíjate, sí que eran prostitutas, vale, se en norm- esa peli. se Sí, ¿pero lo normaliza. eran o eran masajistas? Yo Porque- creo que, Es que no lo que sí. recuerdo. bueno. No lo dicen de forma explícita, pero bueno, lo Ya, sobreentiendes. ya. Pero es que se normaliza. O sea, al final esto es como todo, como el sexo es un tema tabú, que está ahí cogido con pinzas, mucho. O sea, si tú a una persona con discapacidad la tienes que ayudar a comer, a vestirse, a A coger el asearse. transporte, a asearse, no sé qué, ¿por qué no la puedes ayudar en ese plano? Porque tú lo consideras que es algo, o sea, es una concepción que tú tienes sobre ayudar en esto es pasar una línea. O sea, le estás ayudando a asearse, le estás Ya. ayudando a coger un transporte público. ¿Por qué no le puedes ayudar a esto? Porque forma parte de su vida. Al final tú lo que quieres es que sea autónomo en todas las facetas. Esto es una parte de esa autonomía, la autonomía sexual, que llevará un proceso. O sea, obviamente si están todos los días y Reclamándolo, no, pues, tienen bueno. que aprender porque al final pueden o buscar otras alternativas en su contexto. Pero enseñar y utilizar esta herramienta a mí tampoco me parece mal, porque al final lo haces con el resto de cosas. O sea, ¿qué diferencia hay entre enseñarle a ducharse y enseñarle a masturbarse? Pues son Pues cosas. sí, he olvidado vuestra opinión, sí. Sí, yo, claro. yo no lo tengo tan claro, la verdad. O sea, estoy muy de acuerdo con lo que decís de la necesidad de ayudar y tal, porque al final es lo que está haciendo, ¿no? Pero no sé hasta qué punto eso está bien o no por parte de la persona trabajadora. Es que no sabría decirte, la verdad. O sea, tampoco quiero opinar sin tener una opinión formada, ¿sabes? No sé. A ver, cuando estás todos los días trabajando con personas que requieren de muchos apoyos, al final te das cuenta de que cuando se los das y les enseñas, pasan cosas positivas para su vida. Entonces, cuando tú estás dentro de este mundo, ves el beneficio que tiene para esta persona. Y ya no solamente en este tema, sino en todos. Entonces, porque te abre la posibilidad de plantearte si en este aspecto también les vendría bien. Es que no- Nosotros lo que trabajamos con nuestro chico en el ocio, le vino bien porque pudo hacer un ocio normalizado con sus momentos, porque se le enseñó a que tenía que tener momentos. Sí, no entiendo. Entonces, al final es todo trabajo y sobre todo
verlo desde dentro te da mucha información. Y no pienses que es un trabajo el que tú realizarías como terapeuta sexual en el cual te estás aprovechando de la persona, Claro. ni mucho menos. O sea, lo haces de la forma más aséptica posible. Sí, lo de entiendo. hecho. Yo, es que os he levantado la mano porque es que se nos va la hora. O sea, llevamos ya Ya. más de 50 minutos grabados. Fantasía. Es como que se queda muy corto, ¿verdad? Ya. Pero exageradamente corto este programa. Es que da mucho juego este programa. Y yo, con todo lo profesional que hemos sido hoy, y te presento trabándome. Si es que soy idiota. Si es que no aprendo. Eso es por las plantas. Sí, Tienes que bueno. quitar las plantas. Así Pues que nada, nada. voy a despedirlos, ¿os parece? Yo creo que sí. Pues nada, muchas gracias por vernos y nada, hasta el siguiente programa. Adiós. Adiós. Chao.